Imagina caminar en un bosque húmedo de Nueva Zelanda, donde la niebla cubre cada rincón y el aire se llena del aroma a tierra mojada. De pronto, el silencio es interrumpido por un sonido grave, un llamado profundo que retumba en la distancia como un tambor oculto. No parece el canto de un ave, y sin embargo lo es. Entre las sombras aparece una figura sorprendente, un loro verde, de gran tamaño, de cuerpo robusto y alas inútiles. Sus ojos redondeados, casi hipnóticos, brillan en la penumbra como si escondieran un secreto ancestral. Este no es un loro cualquiera, es el kakapo, también conocido como el loro búho, un ser que parece haber salido directamente de un tiempo prehistórico. El kakapo es una rareza viviente, con un peso que puede superar los 4 kilos. Ostenta el título de loro más pesado del planeta. Pero lo que más desconcierta a científicos y exploradores es que es incapaz de volar. Sus alas son demasiado cortas, su cuerpo demasiado pesado. A primera vista, pareciera condenado por la naturaleza misma. Y sin embargo, este ave sobrevivió durante miles de años en un ecosistema único. Nueva Zelanda, aislada del resto del mundo, no tenía mamíferos depredadores terrestres. En ese entorno, muchas aves evolucionaron sin necesidad de escapar. Mientras loros de otros lugares perfeccionaban su vuelo, el kakapo eligió otro camino: el silencio, el camuflaje y la paciencia. De noche, este enigmático loro despierta y comienza su lento caminar. Se alimenta de raíces, frutas, cortezas y hojas. Es tan discreto que puede pasar horas inmóvil, confiando en su plumaje verde moteado para confundirse con el musgo y la vegetación. Sus movimientos son torpes, casi cómicos, pero esconden una estrategia milenaria. En un mundo sin depredadores, no necesitaba ser veloz. Bastaba con no ser visto. Para los pueblos maoríes, los primeros habitantes de Nueva Zelanda, el kakapo era un ave cargada de significado. Sus plumas eran utilizadas en mantos ceremoniales de gran valor espiritual. Su carne, en tiempos antiguos, se consumía en ocasiones especiales. Pero más allá de su uso práctico, el kakapo era visto como un ser misterioso, un habitante nocturno conectado con lo invisible. Era un símbolo de la relación profunda entre el ser humano y la naturaleza que lo rodeaba. Cuando los europeos llegaron en el siglo XIX, quedaron fascinados. Algunos lo describieron como el fantasma verde del bosque, otros como un ave que parecía un conejo disfrazado de loro. Lo consideraban un fósil viviente, un animal salido de otro tiempo. Pero pronto, esa fascinación se convirtió en tragedia. Los colonos lo cazaban por curiosidad, por alimento o para enviarlo a colecciones privadas. Al mismo tiempo, introdujeron gatos, perros y ratas, que diezmaron sus poblaciones con rapidez. El kakapo, que nunca aprendió a temer, se convirtió en una presa indefensa. Lo que había sido un ave abundante comenzó a desvanecerse. Cada generación encontraba menos ejemplares. Su lenta reproducción agravaba el problema. Las hembras solo criaban cada 2 o 3 años, dependiendo de la abundancia de ciertos frutos. Muchos huevos no sobrevivían, y los pocos polluelos eran vulnerables. El kakapo parecía destinado a desaparecer para siempre. Y así nació el gran enigma: ¿cómo un ave tan bien adaptada a su mundo original pudo convertirse en uno de los seres más frágiles de la Tierra? ¿Qué destino esperaba a esta criatura nocturna, tan extraña y tan fascinante,
que parecía caminar en el borde mismo de la extinción. A medida que avanzaba el siglo XIX, los relatos sobre el Kakapo comenzaron a cambiar de tono. Los primeros exploradores hablaban de una especie común en muchos rincones de Nueva Zelanda. Pero apenas unas décadas más tarde, los informes eran cada vez más escasos. El ave que una vez fue abundante se desvanecía con rapidez alarmante. La llegada de depredadores fue devastadora. Las ratas saqueaban los nidos y devoraban los huevos. Los gatos cazaban sin descanso a los adultos. Los perros rastreaban a los loros torpes y los atrapaban con facilidad. El kakapo, cuya estrategia de defensa consistía en quedarse inmóvil, confiando en su camuflaje, no tenía ninguna posibilidad contra enemigos tan eficaces. Los maoríes observaron esta desaparición con pesar, pero los colonos europeos parecían más interesados en coleccionar ejemplares que en protegerlos. Muchos kakapos fueron capturados y enviados a zoológicos, museos y colecciones privadas en Europa. Allí, encerrados en vitrinas, se convirtieron en símbolos de un mundo exótico, pero al mismo tiempo, en pruebas silenciosas de una tragedia en marcha. A mediados del siglo XX, el kakapo ya era considerado prácticamente extinto. Los naturalistas que intentaban buscarlo regresaban con las manos vacías. El bosque se había vuelto silencioso, sin los llamados nocturnos que alguna vez resonaron en sus colinas. Para muchos, la especie había desaparecido sin remedio, un recuerdo más en la larga lista de animales perdidos por la acción humana. Pero la historia no terminó ahí. En los rincones más aislados de Nueva Zelanda, algunos pobladores locales afirmaban haber visto o escuchado al misterioso loro. Historias sobre cantos graves en la noche mantenían viva la duda. ¿Era posible que hubieran sobrevivido pequeños grupos ocultos en lugares remotos? Nadie podía confirmarlo. La ciencia se inclinaba a declarar la extinción definitiva, pero el mito seguía creciendo. El kakapo se convirtió en un fantasma cultural. Para unos era un símbolo de lo que se había perdido. Para otros, un misterio pendiente. ¿Cómo podía un ave tan grande desaparecer sin dejar rastro? Podría estar escondido en rincones que aún no habían sido explorados. La pregunta mantenía vivo el enigma y preparaba el terreno para uno de los redescubrimientos más sorprendentes del siglo XX. La década de 1970 marcó un giro inesperado. Un grupo de naturalistas, movidos por la intuición de que el kakapo aún podía estar vivo, organizó expediciones exhaustivas en regiones montañosas casi inaccesibles. Durante semanas caminaron entre valles ocultos, durmiendo bajo cielos estrellados, guiados solo por el recuerdo de relatos antiguos. Y entonces, contra todo pronóstico, ocurrió lo impensable. Encontraron varios ejemplares vivos. El hallazgo fue recibido como un milagro. Los loros, ocultos durante décadas, habían sobrevivido en pequeñas poblaciones aisladas. La noticia recorrió el mundo científico. Una especie dada por extinta reaparecía de las sombras. El redescubrimiento del kakapo fue un triunfo comparable al hallazgo de un tesoro perdido. Pero el júbilo duró poco. Los estudios iniciales mostraron que la situación era crítica. Apenas quedaban unas decenas de individuos, muchos de ellos envejecidos o enfermos. Su reproducción era extremadamente lenta y complicada. Los machos emitían un canto grave, un boom, que resonaba en la distancia para atraer hembras, pero muchas veces éstas no respondían. Incluso cuando ponían huevos, no todos eran fértiles.
La especie parecía luchar contra su propia biología. Aún así, comenzó una de las campañas de conservación más ambiciosas de la historia. Los últimos cacapos fueron trasladados a islas libres de depredadores, donde equipos de biólogos los cuidaban día y noche. Cada ave fue registrada, monitoreada y protegida. Se intentaron métodos experimentales de reproducción asistida, con resultados variables. Pero cada polluelo que lograban hacer era celebrado como un triunfo extraordinario. El misterio, sin embargo, se profundizó. ¿Cómo habían logrado sobrevivir durante tanto tiempo sin ser detectados? ¿Qué secretos guardaba su capacidad de ocultarse, su silencio nocturno, su vida en las sombras? El cacapo no solo había regresado, lo había hecho envuelto en un halo de misterio que aumentaba su fascinación. Con el paso de los años, el cacapo se transformó en un símbolo mundial de resistencia. Cada ejemplar fue tratado como un tesoro viviente. Los científicos le dieron nombres propios y muchos comenzaron a ser conocidos por sus personalidades únicas. Historias de cacapos curiosos, cariñosos o incluso obstinados comenzaron a circular, humanizando aún más a esta especie misteriosa. La resiliencia del cacapo capturó la imaginación global. No era solo un ave rara, era un sobreviviente que desafiaba todas las probabilidades. Los programas de conservación demostraron que, con esfuerzo y dedicación, incluso las especies más frágiles podían tener una segunda oportunidad. Pero lo más misterioso era el hecho de que el cacapo, a pesar de todo, había logrado resistir. ¿Fue su camuflaje perfecto lo que lo mantuvo oculto? ¿O simplemente la suerte? Algunos investigadores creen que la clave está en su capacidad de permanecer inmóvil durante horas, confundido con el entorno. Otros sugieren que el aislamiento geográfico jugó un papel decisivo. Sea cual fuere la respuesta, el enigma sigue abierto. Hoy existen más de 250 cacapos en el mundo. Puede parecer un número pequeño, pero representa un renacimiento extraordinario. Cada individuo es monitoreado, cada huevo es registrado, cada cría es celebrada. El futuro sigue siendo incierto, pero la historia del cacapo ya se ha convertido en una leyenda de resistencia. La historia del cacapo no es solo la de un loro extraño. Es una lección universal sobre la fragilidad y la fuerza de la vida. Nos recuerda que incluso lo que creemos perdido puede regresar, que la naturaleza es capaz de guardar secretos más allá de lo que imaginamos. El cacapo es un sobreviviente contra toda probabilidad. Su desaparición y su reaparición nos muestran el límite entre la extinción y la esperanza. Cada llamado nocturno, cada cría que logra salir adelante, es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer para proteger la biodiversidad del planeta. Pero también es un misterio abierto. ¿Qué otras especies que damos por desaparecidas podrían estar esperando en silencio, ocultas en rincones remotos? ¿Qué nos dirían sobre nuestra relación con la Tierra si pudiéramos escucharlas de nuevo? El cacapo nos enseña que la vida siempre busca un camino, incluso en sus formas más improbables. Nos invita a mirar al mundo con asombro, a no dar nada por sentado y a comprender que los misterios de la naturaleza siguen ahí, esperando ser descubiertos.